¿De verdad vas a presentar eso? Parece tarea de feria, no tesis. Kim lo dijo frente a media clase, con una sonrisa brillante, un café caro en la mano, y esa seguridad insoportable de quien lleva años acostumbrada a que todo el mundo ría, aunque no haya dicho nada inteligente. Y lo peor no fue la frase. Lo peor fue cómo varios voltearon a ver la maqueta, los sensores, las libretas y las piezas armadas con cuidado por Jimena, como si de verdad se tratara de algo ridículo. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué harías si pasaras años soportando burlas por ser la chica callada, la nerd, la rara, y justo cuando estabas a punto de crear algo capaz de cambiarte la vida, la persona más popular de la escuela decidiera destruirlo solo porque no soporta que tú sí tengas un futuro? Jimena tenía el cabello oscuro, los ojos grandes, una belleza suave que muchas personas no notaban al principio, porque ella había aprendido a habitar el mundo con discreción y una forma de mirar las cosas que la hacía ver posibilidades, donde otros solo veían objetos viejos o datos aburridos. Era linda, sí, pero en una escuela donde la atención la acaparaban quienes sabían gritar más fuerte, vestir mejor o existir con más ruido. Su belleza quedaba escondida detrás de lentes sencillos, libretas llenas de fórmulas, y esa costumbre suya de encogerse apenas un poco cuando alguien la obligaba a estar demasiado en el centro. Vivía con su madre en una casa humilde de paredes delgadas y muebles cuidados con cariño. Su padre había muerto años atrás, cuando ella todavía estaba entrando a la adolescencia, y desde entonces el dinero se volvió una suma permanente de cálculos. No eran miserables, no pasaban hambre, pero cada compra tenía peso, cada gasto tenía historia, y cada lujo, por pequeño que fuera, debía justificarse. Su madre cosía uniformes, arreglaba ropa y llevaba la administración de un pequeño negocio de repostería de una tía. Trabajaba tanto que a veces se quedaba dormida sentada, con la cinta métrica todavía colgándole del cuello. Jimena la ayudaba en lo que podía, estudiaba con disciplina feroz y se había jurado a sí misma algo desde muy niña. Algún día iban a hacer algo importante, algo que no solo la sacara adelante a ella, sino que sirviera de verdad. El proyecto de tesis era todo para ella. Lo estaba desarrollando con Arturo, un sistema de monitoreo accesible para detectar cambios anómalos en signos básicos en pacientes crónicos o personas mayores, pensado para hogares con recursos limitados. No era una máquina de ciencia ficción, era precisamente lo contrario. Una solución humilde, práctica y potencialmente muy útil, diseñada para costar poco y funcionar bien. Jimena había invertido ahí casi todo su tiempo y parte importante del poco dinero que conseguía ahorrar. Compraba componentes por separado, reciclaba piezas, arreglaba sensores viejos, veía tutoriales, escribía correcciones y probaba una y otra vez hasta que algo saliera como debía. Arturo era la clase de chico que parecía tenerlo todo más fácil. Guapo, inteligente, popular, sin volverse bufón de nadie, con buenas calificaciones y una familia estable. Pero lo que más desconcertó a Jimena al empezar a trabajar con él fue descubrir que no era hueco. Escuchaba, leía de verdad, sabía trabajar. Era exigente sin ser arrogante y sobre todo trataba las ideas de Jimena con respeto total. Eso, para una muchacha acostumbrada a que la vieran como la nerd callada del salón, ya resultaba casi desarmante. La calibración está mejor hoy, le dijo Arturo una tarde en el laboratorio, revisando unos gráficos en la laptop. Sí, pero todavía falla cuando el pulso cambia demasiado rápido, respondió Jimena, inclinándose sobre la mesa. Podemos ajustar el umbral aquí, dijo él, moviendo una línea de código. Y si eso no funciona, replanteamos la lógica del sensor. Jimena sonrió sin darse cuenta. Me gusta que digas replanteamos y no arreglas. Arturo levantó la vista y sonrió también. Es proyecto conjunto, ¿no? Aquella clase de detalles se le quedaban a Jimena, dando vueltas más tiempo del que le convenía admitir. Pero la escuela no era solo laboratorio y metas. También era Kim. Kim era rubia, hermosa, de una manera obvia, con ropa cara, uñas impecables, grupos orbitándola a toda hora y una facilidad brutal para ocupar el centro de cualquier espacio. Le gustaban las fiestas, los novios, las salidas, las marcas y esa sensación de poder social que da saber que una mirada suya puede validar o arruinarle el día a otra persona. No era una villana de caricatura, tenía gracia, ingenio rápido y una inseguridad feroz disfrazada de superioridad. El problema era que esa inseguridad se defendía mordiendo. ¿Ya viene la NASA de oferta?, preguntó una vez cuando vio a Jimena entrar con una caja llena de piezas electrónicas. No, pero si llega te aviso,
respondió Carlos antes de que Jimena dijera nada. Carlos, el mejor amigo de Jimena, era lo opuesto a ella en energía social. También sufría bullying, aunque en su caso por ser abiertamente gay, expresivo y negarse a encogerse para tranquilizar a la gente. Tenía una lengua rápida, una ironía afilada y una valentía ruidosa que a veces le costaba problemas, pero que también le había salvado la dignidad muchas veces. Protegía a Jimena como podía, ridiculizando comentarios, interponiéndose o recordándole después que el problema nunca era ella. La próxima vez le estampas la caja en el ego, le dijo una tarde mientras salían de clase. Jimena soltó una risa cansada. No quiero guerra. Pues la guerra ya te la declararon hace años, bebé. Tú nada más has decidido contestar con diplomacia. Lo que Jimena todavía no sabía era que Kim estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Hasta ese momento, su crueldad había sido la de una chica popular aburrida que necesita un contraste para sentirse más brillante. Pero se acercaba el cierre del semestre y con él iba a llegar una verdad que la desestabilizaría por completo. Kim estaba a punto de no graduarse. Y cuando una persona que ha construido toda su identidad en torno a ser admirada siente que el futuro se le viene abajo, a veces deja de burlarse por deporte y empieza a destruir por rabia. Kim había sido educada para confundir admiración con amor. Creció en una casa grande, cuidada por personas que ordenaban incluso el silencio. Su padre era empresario y su madre una mujer elegante que hablaba de imagen pública con la misma naturalidad con la que otras madres hablan de comida o tareas. Desde pequeña le enseñaron a presentarse bien, a no salir despeinada, a sonreír aunque estuviera de mal humor y a entender que en ciertos mundos la belleza abre puertas antes que el carácter. El problema fue que nadie le enseñó qué hacer cuando la belleza no alcanza. En la infancia, Kim descubrió que ser la más linda del salón le resolvía casi todo. Le perdonaban torpezas, le celebraban ocurrencias, le bastaba mirar a ciertas personas para que éstas quisieran gustarle. Se volvió adicta a ese poder antes siquiera de saber nombrarlo. Por eso, cuando fue creciendo y los estudios empezaron a exigir algo más que encanto, improvisó como pudo. Copió tareas, repartió sonrisas, supo qué maestros eran más manipulables, aprendió a vivir entre privilegios académicos encubiertos por carisma social. Y como durante años esa fórmula funcionó, terminó creyendo que siempre funcionaría. Todo cambió cuando Kim fue citada a orientación académica y le dijeron con brutal claridad que si no mejoraba varias materias no se graduaría a tiempo. La noticia le cayó como una bofetada privada. No porque amara estudiar, sino porque no graduarse significaba perder el personaje central de su propia historia. Sería humillante, se atrasaría, quedaría atrás de su generación. Tendría que ver a otras avanzar mientras ella permanecía. Y para alguien como Kim, quedarse atrás no era un tropiezo escolar. Era casi una aniquilación simbólica. Aquella tarde salió del cubículo con la cara dura, la espalda recta y el estómago revuelto. Fingió normalidad hasta llegar al estacionamiento, donde Arturo la esperaba para llevarla a comer algo rápido antes de que ambos siguieran con pendientes. ¿Qué pasó?, preguntó él al verla demasiado callada. Nada. Kim. Ella abrió la puerta del auto con más fuerza de la necesaria. Que si no levanto calificaciones, no me gradúo. ¿Contento? Arturo la miró con sorpresa real. Eso es serio. Gracias, doctor Obvio. No te estoy atacando. No, solo lo dices con esa voz de yo sí hice todo bien. Él suspiró. Podemos ver cómo ayudarte. Kim soltó una risa amarga. ¿Ayudarme a qué? A volverme Jimena, a vivir encerrada con circuitos, café frío y cero vida. No era una frase lanzada al azar. En los últimos meses había empezado a notar la manera en que Arturo miraba a Jimena cuando trabajaban. No era nada descarado, pero para una mujer entrenada en detectar cambios de atención resultaba insoportable. Al principio lo interpretó como simple admiración académica, luego como curiosidad, después como amenaza. Esa noche revisó las publicaciones escolares y vio un adelanto de los proyectos de tesis que se presentarían en la exposición final. Allí estaban Arturo y Jimena con una fotografía del prototipo. Debajo, una breve descripción del sistema de monitoreo accesible que estaban diseñando. Profesores comentando cosas buenas, estudiantes reaccionando con sorpresa. Hasta la directora había puesto un mensaje felicitándolos por representar el espíritu de innovación y servicio de la escuela. Kim sintió algo caliente y oscuro subirle por el cuerpo. Jimena iba a graduarse con honores, con proyecto, con reconocimiento, tal vez con becas, tal vez con el respeto que jamás le había interesado conseguir por popularidad, pero que estaba obteniendo igual. Y lo peor de todo, Arturo estaba allí,
a su lado, construyendo con ella algo real. La rabia empezó entonces a buscar salida. Mientras tanto, Jimena seguía con su rutina, aparentemente inmune. Eso enfurecía aún más a Kim. Verla llegar con su mochila gastada, sus apuntes ordenados, su ropa sencilla y su cara serena de muchacha enfocada le parecía ofensivo, como si existiera un modo de ser valiosa al margen de la jerarquía que ella había pasado años imponiendo. En clase de química, la profesora les pidió organizar materiales por equipos. Kim aprovechó el pequeño caos para pasar junto a la mesa donde Jimena y Arturo revisaban notas. ¿De verdad siguen con eso?, preguntó, mirando el prototipo. ¡Qué ternura! Parece juguete triste de feria científica. Jimena alzó la vista apenas. Funciona mejor que tus comentarios. Carlos soltó una carcajada desde el fondo. Amén, científica. La clase rió. No toda, pero lo suficiente para que Kim sintiera el golpe. Se fue sin contestar. Por fuera, elegante. Por dentro, incendiándose. Ese mismo día decidió que Jimena ya no le bastaba como blanco ocasional. Se había convertido en amenaza directa, no solo porque era inteligente, no solo porque Arturo la admiraba, sino porque su propia existencia desmontaba la idea central sobre la que Kim había construido su mundo, que la atención, el brillo y el futuro pertenecen naturalmente a quienes nacieron para ser vistos, y si no podía superarla, entonces tendría que ensuciarla. Carlos conocía el lenguaje de la escuela mejor que nadie. Sabía cuándo una mirada venía cargada de desprecio, cuándo un chiste era una advertencia y cuándo el silencio de un grupo significaba exclusión en proceso. Había sobrevivido años enteros de comentarios homofóbicos, burlas veladas y tolerancias hipócritas con una mezcla de humor, insolencia y una dignidad tan ruidosa que incomodaba mucho a quienes preferían víctimas discretas. Por eso, Jimena confiaba en él de un modo especial. No eran amigos porque compartieran personalidad. Eran amigos porque compartían una cierta manera de entender el dolor del otro sin necesidad de demasiadas explicaciones. Él la defendía, ella lo escuchaba. Él la hacía reír cuando la escuela se ponía insoportable. Ella le recordaba que no todo el mundo era cruel. Se habían sostenido mucho, Kim lo sabía, y justamente por eso decidió usarlo. La oportunidad apareció un viernes, cuando Carlos se quedó solo unos minutos en la cafetería, después de discutir con un grupo de chicos que se habían burlado de él por cómo movía las manos al hablar. Estaba furioso, removiendo un café helado con violencia innecesaria, cuando Kim se sentó frente a él. ¿Qué quieres?, preguntó Carlos de inmediato. Kim apoyó los codos sobre la mesa, con una expresión inusualmente seria. Nada. Bueno, sí, decirte algo que creo que deberías saber. Carlos arqueó una ceja. Su instinto decía cuidado, pero también conocía algo de Kim. A veces la gente cruel suelta información verdadera, no por bondad, sino para ver arder algo. Y él, por muy listo que fuera, estaba cansado ese día, vulnerable, enojado. Suéltalo. Kim bajó la voz. Jimena no es tan santa como crees. Carlos se echó hacia atrás, ya molesto. Ay, por favor. Hazme caso o no, me da igual. Solo pensé que te merecías saber que he escuchado cosas. ¿Qué cosas? Kim miró alrededor con teatro impecable. Que anda diciendo que tú arruinas su imagen, que contigo al lado la toman menos en serio, que le das pena cuando te pones demasiado, bueno, ya sabes, muy tú. La frase fue tan calculada que tocó justo la herida más secreta de Carlos, no la superficial, no la que respondía con sarcasmo. La otra, el miedo de ser querido solo en privado y tolerado en público. Eso es mentira, dijo, pero la seguridad le duró menos de lo habitual. Kim se encogió de hombros. Yo no gano nada inventando esto. Solo me dio lástima verte defendiéndola, siempre como si fueras prioridad para ella. Aquella tarde, Carlos no dijo nada a Jimena, ni esa noche, ni al día siguiente. Pero la semilla ya estaba sembrada, y el veneno de una mentira funciona mejor cuando encuentra una inseguridad preexistente donde instalarse. Arturo la miró un segundo más de la cuenta. Jimena bajó la vista de inmediato, fingiendo concentrarse en una hoja de datos. Ambos sabían ya que había algo creciendo entre ellos, una forma de cariño que no cabía cómodamente bajo el rótulo de compañeros. Pero ninguno quería apresurarlo, en parte por respeto al proyecto y en parte porque la sombra de Kim seguía demasiado cerca. La tensión con Carlos empezó a notarse en pequeñas cosas, respuestas más cortas, menos bromas, menos mensajes. Un día ni siquiera la esperó a la salida, lo cual ya era raro. Jimena intentó preguntarle, ¿te pasa algo? Él se encogió de hombros. Nada. Carlos, estoy bien. No estaba bien. Kim siguió apretando. Le mandó mensajes ambiguos.
Le dijo que no quería meter más cizaña, pero que había oído otra vez a Jimena decir que él a veces la arrastraba. Le recordó momentos fuera de contexto. Le sugirió que Arturo estaba más cómodo con Jimena cuando él no estaba cerca. Poco a poco lo empujó a mirar su amistad desde la paranoia. El golpe final llegó en el laboratorio, una tarde en que Jimena salió un momento a imprimir unos gráficos y Arturo recibió una llamada del profesor asesor. Carlos entró justo entonces buscando a Jimena. Sobre la mesa vio una libreta abierta. No era un diario íntimo, eran apuntes del proyecto, pero en un margen entre fórmulas y pendientes, Jimena había escrito algo esa mañana al vuelo. Hablar con Carlos cuando esté menos sensible, porque ahorita todo le pega mucho. Era una frase nacida de la preocupación, no del desprecio, pero leída por alguien ya contaminado por la mentira, sonó fatal. ¡Qué linda!, murmuró Carlos con la voz quebrada por la rabia. Menos sensible. Cuando Jimena regresó, lo encontró sosteniendo la libreta. «Carlos, ¿qué haces?» Él la miró como si no la hubiera conocido nunca. «Eso te preguntas tú mejor. ¿Desde cuándo te doy pena?» Jimena se quedó helada. «¿De qué hablas?» «De que al parecer arruino tu imagen, de que soy demasiado escandaloso, de que hay que agarrarme cuando esté menos sensible para no afectarte el cerebro científico». Ella entendió de golpe. Alguien le había metido algo en la cabeza. «No es eso». «Claro que no. Nunca es eso cuando te descubren». Arturo intentó intervenir. «Carlos, estás sacando la frase de contexto». Él soltó una risa amarga. «Ay, qué sorpresa. El niño perfecto también sale a defenderla». Esa discusión fue la primera vez que Jimena lloró delante de ellos. No por debilidad, sino por la sensación brutal de que Kim había logrado romper el único refugio social que ella creía a salvo. Carlos se fue del laboratorio convencido de que la había visto como los demás, solo que de manera más educada. Y horas después, todavía ardiendo de enojo y herido en lo más vulnerable, cometió el error que estuvo a punto de destruirlo todo. Volvió con Kim y le dijo que estaba dispuesto a ayudarla. Kim no sonrió cuando Carlos aceptó ayudarla. Eso fue lo más inquietante. No celebró como niña triunfante, solo se recargó en la pared del estacionamiento y dijo con calma: «Sabía que tarde o temprano ibas a abrir los ojos». Carlos, todavía herido, todavía guiado más por la rabia que por la claridad, sintió un hueco extraño en el estómago. Incluso en ese momento, una parte de él sabía que algo no estaba bien. Pero el orgullo lastimado es capaz de llevar a personas inteligentes a decisiones estúpidas si llega en el momento correcto. «No quiero hacerle daño grave», aclaró. Kim inclinó la cabeza. «Ay, Carlos, qué dramático. Solo quiero que deje de creerse intocable». El plan parecía menor cuando ella lo explicó. Entrar al laboratorio esa tarde, alterar conexiones, borrar una parte del respaldo, desordenar calibraciones y dejar que el prototipo fallara en la prueba final. Nada irreversible, decía. Nada criminal, decía. Solo lo suficiente para que Jimena quedara como una chica brillante, pero no tan brillante. Carlos aceptó con una mezcla horrible de enojo y náusea. Fue su peor momento moral, no porque se hubiera convertido de pronto en alguien malo, sino porque permitió que el dolor de sentirse traicionado valiera más que su propia ética. La ejecución fue rápida. Kim se encargó de distraer al guardia del laboratorio con una excusa idiota. Carlos, que sabía mejor que ella dónde estaban ciertos archivos y conexiones porque había visitado muchas veces a Jimena, entró unos minutos, cambió parámetros, desconectó una pieza clave del sensor, corrompió parte del archivo de prueba, salió temblando. Esa noche no pudo dormir. El remordimiento empezó casi de inmediato, como suele pasar cuando una persona no está hecha para la maldad, pero igual la deja entrar. Recordó a Jimena compartiéndole el lonche cuando él no traía dinero. Recordó cómo lo abrazó después de un comentario homofóbico especialmente cruel en segundo año. Recordó que la frase en la libreta, si la pensaba con menos ego y más cariño, sonaba a preocupación torpe, no a vergüenza. A las 3 de la madrugada supo que Kim lo había manipulado, pero ya era tarde. Al día siguiente, el laboratorio se llenó de tensión desde temprano. Jimena y Arturo tenían la prueba principal antes de la exposición final. El profesor asesor estaba presente. La directora también pasaría más tarde. Era el momento al que llevaban meses llegando. «No puede ser», murmuró revisando la pantalla. «¿Qué pasa?», preguntó Arturo. «Los umbrales están cambiados». «Eso no es posible. Los dejamos revisados anoche». Empezaron a corregir a toda velocidad, pero cada intento revelaba otra alteración. Un archivo de respaldo estaba dañado. El sensor principal no respondía igual. El prototipo, que la noche anterior había funcionado, ahora parecía desarmarse solo. El profesor se acercó.
¿Tienen problema? Jimena tragó saliva. Parece que hubo una falla en la configuración. ¿Falla? La palabra le supo a injusticia. Arturo intentó recomponer conexiones. Jimena ajustó código. El reloj avanzaba. La directora llegó. Otros alumnos entraban y salían. El ambiente empezó a sentirse denso y entonces, en medio de una última prueba desesperada, el sistema colapsó. Pantalla en negro, sensor muerto. Meses de trabajo deshaciéndose en un instante sin que ella entendiera todavía cómo. Jimena se quedó inmóvil. No lloró enseguida. Miró la mesa como si el proyecto pudiera volver por compasión. Arturo cerró los ojos un segundo, furioso. El profesor habló de segundas oportunidades, de intentar presentar el enfoque teórico, de ver qué se podía rescatar. Pero Jimena apenas oía. Lo que oía era otra cosa, una voz interna repitiendo que había invertido casi todo ahí, horas, dinero, futuro. Carlos llegó al laboratorio a mitad del caos. Vio a Jimena pálida, a Arturo inclinado sobre el equipo, al profesor tenso, y sintió de golpe el tamaño real de lo que había hecho. No era un golpe pequeño a su ego, era un ataque directo a su sueño. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque la respuesta le quemaba la garganta. Jimena lo miró con una tristeza tan limpia que estuvo a punto de romperse allí mismo. No sé, todo estaba bien anoche. Kim apareció minutos después con su grupo, fingiendo curiosidad. Cuando vio la escena, esa ruina sobre la mesa, el rostro devastado de Jimena y la frustración de Arturo, sintió una satisfacción tan instantánea que casi sonrió. Casi. La contuvo porque ya había aprendido que los momentos de destrucción ajena saben mejor cuando una se ve inocente. «Qué fuerte», murmuró con falsa compasión. Ojalá no fuera lo único importante para graduarse. Carlos la miró entonces, y en esa mirada terminó de entender con horror quién era ella y qué había hecho él por permitirle entrar en su herida. Jimena aguantó hasta salir del laboratorio. En el baño del segundo piso, con la puerta cerrada, se dobló sobre el lavabo y lloró como si algo estuviera saliéndole por la garganta. No solo lloró por el proyecto, lloró por el cansancio de años enteros, por el dinero gastado, por el bullying, por la amistad rota, por la sospecha brutal de que esta vez no iba a poder arreglar nada con esfuerzo. Arturo la encontró allí. No intentó tocarla enseguida, solo se quedó a cierta distancia. «Jime», ella negó con la cabeza. «No me digas que lo vamos a resolver si no sabes si es verdad». Él tragó saliva. «No lo sé, pero sí sé que esto no fue normal». Jimena levantó la vista hacia el espejo con los ojos hinchados. «¿Crees que alguien?» «Sí». La palabra cayó pesada, y aunque todavía no podían probarlo, ambos supieron lo mismo al mismo tiempo. Aquello no había sido accidente. Carlos aguantó la culpa solo hasta esa misma tarde. Intentó racionalizar. Intentó decirse que Kim había exagerado, que podían reparar algo, que quizá el sistema iba a revivir con tiempo. Pero cuando vio a Jimena sentada sola en las gradas traseras, abrazando una carpeta contra el pecho, con una expresión de derrota que él nunca le había visto, entendió que no había margen para seguir mintiéndose. Se acercó despacio. «Jimena». Ella ni volteó al inicio. «No vengo a pelear», añadió. Eso la hizo mirarlo por fin, y en cuanto lo hizo, él deseó haber retrocedido en el tiempo con una violencia casi física. «Entonces, ¿a qué vienes?», preguntó ella con una voz agotada, sin rabia, y eso fue peor. Carlos se sentó a cierta distancia. Las palabras no querían salir, porque sabía que, después de decirlas, ya no habría manera de seguir viéndose como el amigo que había sido. «Fui yo». Jimena se quedó quieta. Tardó unos segundos en entender el peso exacto. «¿Qué?». «Entré con Kim al laboratorio. Alteramos cosas. Yo ayudé». El silencio se volvió brutal. La cancha a lo lejos seguía sonando. Un grupo reía en otro edificio. Y en esa grada aislada una amistad de años se partía por la mitad. «No», dijo ella al fin, casi como si necesitara rechazar la realidad para no caerse del todo. «No tú». Carlos cerró los ojos un segundo. «Sí, yo». Jimena se puso de pie con una lentitud que daba miedo. «¿Por qué?». La pregunta le salió quebrada, no histérica. Era la pregunta de alguien a quien le acaban de arrancar la última certeza buena que tenía sobre otra persona. Carlos se pasó una mano por la cara. «Kim me dijo que tú hablabas mal de mí, que te avergonzaba, que yo te arruinaba la imagen. Luego vi la libreta, la frase y me dejé llevar. Me dejé meter una mentira donde más me dolía». Jimena lo miró con los ojos llenos de lágrimas nuevas. «Y en vez de preguntarme, destruiste mi proyecto». «Lo sé». No sabes. No sabes todo lo que había ahí. No sabes cuántas noches, cuánto dinero,
¿Cuántas veces elegí no comprarme cosas para comprar piezas? No sabes lo que significaba. Carlos empezó a llorar también, pero no intentó usar sus lágrimas como defensa. Por eso vine, porque ya entendí, porque soy un imbécil y porque ella me manipuló justo donde sabía que me iba a romper. Pero eso no quita lo que hice, nada lo quita. Jimena se quedó de pie, respirando como si el cuerpo no encontrara suficiente aire. Vete, Jime, vete. La obedeció. Y esa fue la primera vez en muchos años que Carlos se alejó de ella sin saber si alguna vez podría volver. Sin embargo, la confesión no se quedó en esa grada. Horas después fue directo con Arturo y el profesor asesor. Contó todo: nombres, tiempos, cómo entraron, qué alteró, por qué lo hizo. No intentó reducir su responsabilidad. Eso importó. Tarde, pero importó. Gracias a lo que dijo, Arturo y el profesor revisaron archivos, conexiones y respaldos con una nueva perspectiva. Y entonces apareció una posibilidad, no de recuperar todo, pero sí de rescatar suficiente. El sistema tenía copias parciales en una nube escolar a la que Kim no había accedido. Varias calibraciones seguían anotadas a mano en la libreta física de Jimena. La pieza dañada podía reemplazarse con otra del laboratorio si el director autorizaba. Y, sobre todo, ya no estaban trabajando a ciegas. Sabían qué se había hecho. Aquella noche, Arturo fue a buscar a Jimena a su casa. Teresa lo dejó pasar al ver la cara de agotamiento respetuoso con la que llegó. Jimena estaba en la cocina, todavía pálida. «Carlos me contó todo», dijo Arturo. Ella asintió sin mirarlo. «No quiero hablar de él. No vengo a defenderlo, vengo a decirte que quizá podamos salvar algo». Jimena levantó la vista por primera vez. «¿De verdad?» «No sé si todo, pero sí suficiente para presentar». Él le explicó los respaldos, las libretas, las piezas. Mientras hablaba, el rostro de Jimena pasó de la devastación a una esperanza tan cautelosa que casi dolía verla. No era alegría, era la posibilidad mínima de no perderlo todo. «Entonces hay que hacerlo», dijo, ya incorporándose. «Sí, pero primero respira». Ella soltó una risa pequeña, quebrada. «No sé hacer eso cuando algo importa tanto». Arturo la miró de una forma distinta, más honda, más personal. «Por eso me importas tú también, porque te importa todo de verdad». La frase quedó suspendida entre ambos. Teresa, desde la estufa, fingió buscar una olla para regalarles intimidad. Jimena bajó la vista, sintiendo el corazón demasiado cerca de la garganta. «No es momento para decir cosas así». «Lo sé», respondió Arturo con una media sonrisa triste, pero tampoco era momento para seguir callándolas. Tenían una noche entera de trabajo por delante y un proyecto resucitando con respiración asistida. Sin embargo, algo cambió para siempre en esa cocina humilde donde por primera vez el desastre no parecía final, sino prueba de cuánto estaban dispuestos a luchar. Mientras tanto, Kim todavía no entendía que el sabotaje estaba girándosele en contra. Creía que la humillación pública de Jimena bastaría. No sabía que Carlos había hablado. No sabía que Arturo y Jimena estaban reconstruyendo el proyecto con furia serena. No sabía que, por primera vez, su popularidad no iba a bastarle para salir limpia. Y al día siguiente, cuando todo saliera a la luz, tendría que mirar algo que llevaba años evitando. No a Jimena, a sí misma. El rescate del proyecto fue una noche frenética, torpe, hermosa y agotadora. Jimena, Arturo y el profesor asesor trabajaron hasta la madrugada en el laboratorio, con Teresa apareciendo 2 veces para dejarles comida y Carlos manteniéndose a distancia, disponible para aclarar detalles técnicos, pero sin atreverse a pedir un lugar que ya no sentía merecer. El prototipo no quedó perfecto. Varias funciones avanzadas no alcanzaron a recuperarse, pero lo esencial sí: la lógica del sistema, la detección básica, la propuesta accesible, el corazón del trabajo. A la mañana siguiente presentaron con ojeras, nervios y una mezcla de cansancio y dignidad que conmovió incluso a quienes no entendían del todo la parte técnica. Jimena habló primero. Arturo complementó. Mostraron el problema que buscaban resolver, el enfoque, el diseño, la reconstrucción del sistema. No mencionaron de inicio el sabotaje. Dejaron que el proyecto hablara por sí mismo. Funcionó. No a nivel máximo, no como habría funcionado sin la manipulación, pero sí lo suficiente para demostrar que había trabajo serio, idea poderosa y capacidad real detrás. Los maestros lo vieron, la directora también. Y cuando terminaron, el profesor asesor pidió unos minutos antes de pasar al siguiente equipo. Entonces habló Carlos. Se puso de pie frente a todos con el rostro pálido, sin su humor habitual, y dijo en voz alta lo que había hecho. No se escondió detrás de malentendidos. No culpó solo a Kim.
Dijo que había sido manipulado, sí, pero que había elegido mal, que había traicionado a su mejor amiga, que ayudó a alterar el proyecto y que se arrepentía profundamente. Después dijo que Kim había impulsado el sabotaje deliberadamente. La sala quedó en un silencio tan denso que parecía imposible respirar. Kim, que hasta ese momento se había sostenido con la arrogancia automática de siempre, sintió por primera vez el suelo moverse de verdad. Varios compañeros la miraron como si la vieran nueva. Arturo la observó con decepción limpia. Jimena no la miró con odio, la miró con una tristeza que resultaba peor. La directora pidió a todos salir, salvo los implicados y los docentes principales. Lo que vino después no fue un grito ni una humillación espectacular. Fue más duro: responsabilidad formal, revisión de cámaras, verificación de accesos, mensajes, declaraciones. El patrón empezó a hacerse claro. Kim intentó primero negarlo, luego minimizarlo, después llorar. Finalmente se quebró. Yo no quería arruinarle la vida, dijo con la voz rota. Solo quería que, por una vez, no saliera perfecta. Jimena sintió una punzada amarga al oír eso. Perfecta. Si Kim supiera las noches, el miedo, las cuentas, las horas, la soledad. Qué fácil es llamar perfecto al esfuerzo ajeno cuando una nunca ha tenido que construirlo con sacrificio real. La directora fue contundente. Kim enfrentaría sanciones académicas graves y revisión de su estatus de graduación, no solo por calificaciones, sino por conducta. Carlos también tendría consecuencias, aunque su confesión y colaboración completa serían consideradas. El proyecto de Jimena y Arturo, por otro lado, sería evaluado contemplando el incidente. Cuando la reunión terminó y todos salieron, Kim se quedó sola unos segundos en el pasillo. No quedaba nada de la reina social, solo una adolescente bien vestida viendo derrumbarse la historia que llevaba años contando sobre sí misma. Fue Jimena quien se detuvo cuando pasó a su lado, no por compasión instantánea, por necesidad de cerrar algo. ¿Por qué yo?, preguntó. Kim levantó los ojos enrojecidos. Porque no te importaba lo que yo sí necesitaba para existir. Jimena frunció el ceño. ¿Qué? Que me vieran, que me eligieran, que yo fuera la mejor. Tú solo eras. Y la gente empezó a respetarte por eso. Y Arturo se quedó callada. Jimena entendió la mitad y le dolió la otra mitad. No eras mi enemiga porque yo te hiciera algo, dijo lentamente. Yo solo te recordaba que había cosas que no podías controlar. Kim soltó una risa mínima, hecha polvo. Supongo que sí. No hubo abrazo. No había lugar para algo así. Pero sí hubo, por primera vez, una grieta de verdad en la defensa de Kim. No era una villana de novela. Era una adolescente mal guiada, vacía de límites, educada para creer que el valor se medía en atención y aterrada ante la posibilidad de no ser la favorita. Eso no la absolvía, pero explicaba parte del desastre. Con Carlos la conversación fue más dolorosa. La buscó después de clases en el mismo sitio donde había confesado. No vengo a pedirte que todo vuelva ya, dijo de entrada. Ni siquiera sé si tengo derecho a hablarte. Solo no soportaría que pensaras que lo que hicimos juntos no significó nada para mí. Jimena lo miró largo rato. Significó muchísimo, por eso dolió así. Carlos bajó la vista. Lo sé, y por eso va a tardar. Si algún día se arregla, va a tardar. Él asintió con lágrimas contenidas. Voy a esperar lo que tenga que esperar. No era perdón inmediato, era honestidad. A veces eso ya es más que suficiente para empezar. Arturo, por su parte, la esperó a la salida con 2 cafés y una sonrisa cansada. No sabía si ibas a querer caminar sola. Jimena tomó uno de los vasos. No, hoy no. Caminaron hasta la plaza cercana en silencio suave. Luego él habló. Estoy muy orgulloso de ti. Ella lo miró con una mezcla de ternura y agotamiento. Sobrevivimos por poco. Sí, pero sobrevivimos, y no solo al proyecto. Se sentaron en una banca. El viento movía papeles secos cerca de sus pies. Ayer, en tu cocina, dijo Arturo. Dejé una frase a la mitad. Jimena sintió el pulso acelerarse. Lo sé. No quiero dejarla así. Ella sonrió apenas. Entonces no la dejes. Arturo respiró hondo. Me gustas desde hace más tiempo del que me conviene admitir. Al principio pensé que era admiración por cómo piensas. Luego me di cuenta de que también era por cómo miras a la gente, por cómo trabajas, por cómo sigues siendo amable aun cuando tendrías derecho a volverte dura. Y sí, quizá me tardé porque estaba aquí en medio, el proyecto, todo. Pero ya no quiero usar eso para seguir callándome. Jimena se quedó quieta, sintiendo que después de tanta crueldad, el cariño sincero entraba casi como una luz que al principio duele.
Tú también me gustas, dijo al fin, solo que me daba miedo que decirlo volviera todo más complicado. Arturo sonrió. Ya estuvo bastante complicado igual. Ella soltó una carcajada pequeña y entonces, sin la urgencia del premio ni la grandilocuencia del final perfecto, se besaron por primera vez. Fue un beso cansado, dulce, merecido. El resultado final del proyecto llegó una semana después. El comité académico reconoció formalmente el sabotaje, validó la reconstrucción contrarreloj y decidió evaluar el trabajo por su mérito real. Jimena y Arturo no solo aprobaron con la máxima calificación disponible, sino que además fueron seleccionados para representar a la escuela en una feria científica regional. Cuando la directora anunció la noticia, Jimena sintió algo extraño y precioso. No euforia limpia, sino alivio profundo, como si por fin pudiera soltar aire acumulado de años. La noticia se corrió rápido. Muchos compañeros que antes no miraban dos veces a Jimena, ahora la felicitaban con una mezcla rara de admiración y culpa. Algunos lo hacían sinceramente, otros porque el éxito también vuelve socialmente segura a la gente que antes fue ignorada. Ella aprendió a distinguirlos. Con Carlos, la reconciliación fue lenta. Empezaron por conversaciones cortas, luego por trabajos compartidos. Después, una tarde, él volvió a hacerla reír de verdad con un comentario idiota sobre lo mal que se vestían los presentadores de la feria regional. Allí supo que algo estaba volviendo, no como antes, más maduro, más consciente de lo frágil que puede ser la confianza cuando alguien la traiciona justo donde más importa. «No te lo voy a dejar de pagar nunca, ¿verdad?», le dijo él medio en broma, medio en serio. Jimena sonrió. «No, pero algún día te lo voy a cobrar menos. Acepto el plan de pagos emocionales». Un mes después, Kim buscó a Jimena en la biblioteca. «No vengo a pedirte que me perdones», dijo apenas se sentó frente a ella. «Solo no quería irme de este lugar siendo exactamente la persona que fui». Jimena levantó la vista del libro. Kim se veía distinta, no menos hermosa, menos armada. «¿Y quién quieres ser?». La pregunta pareció tomarla desprevenida. «No sé, pero no alguien que necesite romper a otra para sentir que vale». Hubo un silencio largo. «Eso no borra lo que hiciste», dijo Jimena. «Lo sé. Y tampoco lo vuelve menos grave porque ahora te sientas mal». Kim asintió. «Lo sé». La feria científica fue otro punto de quiebre. Jimena y Arturo presentaron su sistema ante maestros, universidades y patrocinadores. Un investigador de una universidad importante se acercó al final. Hizo preguntas largas, revisó notas y luego sonrió. «Aquí hay una idea muy valiosa», dijo. «Y también hay disciplina. Eso no se enseña tan fácil». Semanas más tarde, Jimena recibió una carta de aceptación preliminar con posibilidad de beca para un programa científico. Cuando se lo contó a su madre, la mujer lloró sobre la máquina de coser. «Te juro que siempre supe que ibas a llegar lejos», dijo entre lágrimas. Jimena la abrazó con el corazón apretado. «Llegamos, ma. Tú también estás en todo esto». Una tarde, ya casi al final del ciclo, Arturo la llevó al laboratorio vacío, el mismo laboratorio donde casi se había roto todo. Sobre la mesa colocó una pequeña caja. «No es anillo ni nada intenso. Cálmate», dijo al verla abrir mucho los ojos. Dentro había un bolígrafo bonito y una placa pequeña grabada con una frase. Lo importante no era que no fallara, lo importante era que no dejaste de intentarlo. Jimena sintió un nudo en la garganta. «Eso lo dijiste tú». «Sí, y quería recordártelo para cuando vengan cosas más grandes y te dé miedo volver a empezar». Ella lo besó con una ternura tranquila, como quien ya no tiene que esconder su felicidad para que no la humillen por ella. Muchas personas creen que la desigualdad entre populares y nerds es una tontería escolar, un juego de adolescencia sin consecuencias reales. No es verdad. El desprecio repetido, la humillación pública y el sabotaje pueden herir profundamente justo en la etapa donde una persona está intentando descubrir quién es y qué puede llegar a ser. Jimena no sufría porque la llamaran nerd. Sufría porque el mundo a su alrededor intentaba convencerla de que su inteligencia, su silencio, su sencillez y su pasión eran defectos en vez de dones. Y Kim no destruyó por diversión vacía, sino por terror, a descubrir que el brillo superficial no podía competir con la sustancia real. Por eso hay algo importante que recordar. Tu valor no depende de la atención que generas, de cuántas personas te miran o de si encajas en el tipo de éxito que otros aplauden. El valor real está en lo que construyes cuando nadie te está regalando el escenario. Ahora te lo pregunto a ti, de frente. Cuando ves a la chica callada del salón, al muchacho raro, al que siempre estudia, al que no encaja con el grupo popular, ¿lo miras como alguien menor,
o como alguien que tal vez está levantando en silencio algo que tú ni siquiera imaginas. Porque a veces la persona de la que todos se burlan por parecer demasiado seria, demasiado tímida o demasiado distinta, es justamente la que está construyendo el futuro, mientras otros solo aprenden a dominar un presente vacío. Y si tú has sido Jimena, escucha esto. Que se hayan burlado de tu mente no significa que tu mente sea un error. Que te hayan hecho sentir rara no significa que estés mal hecha. A veces lo más valioso de ti no será entendido por la gente equivocada en el momento equivocado. Y eso no lo vuelve menos valioso. Solo significa que tendrás que protegerlo hasta llegar al lugar donde sí sepan verlo.